Son personajes recurrentes de la imaginación contemporánea, que perduran gracias a cuentos, novelas, películas y fiestas populares. La creencia en estos seres surgió de una amalgama entre antiguos cultos paganos a la naturaleza, miedos medievales a lo inexplicable y la necesidad del cristianismo de erradicar herejías. La brujería es una práctica de índole espiritual frecuentemente asociada al paganismo y a sus diversas religiones. En el mundo occidental, la representación de la bruja se asocia a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba y al aquelarre. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, término que se utilizó para designarlas en Europa durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. La palabra española bruja es de etimología dudosa, posiblemente prerromana. Carmelo Lisón Tolosana distingue hechiceras de brujas por la diferencia en la relación que mantienen con el poder oculto y maligno. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. A través de ese pacto, ambas partes se comprometían a respetar una especie de contrato jurídico que obligaba al diablo a abastecer de riquezas y de poderes a la bruja, quien a cambio prometía sumisión y se comprometía a entregar su alma después de su muerte. También explica la iniciación a la brujería siguiendo la relación del proceso inquisitorial publicada en Logroño a principios de 1611. Según dicha relación, la iniciación a la brujería comienza desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a niños y niñas menores de 5 años y los llevan volando al aquelarre. Si contaban lo que veían cada noche, eran azotados por sus maestras. En principio, no se les obliga a que abjuren de su fe al ser muy pequeños, por lo que solo eran presentados al demonio. Al cumplir los 6 años, los convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. La ceremonia de la apostasía comienza antes del aquelarre. La bruja maestra prepara al novicio y lo llevan ante el demonio. El niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio. Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todos los cristianos. Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor a Satán, el nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual, besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y en las partes vergonzosas. Satisfecho el nuevo señor por el ósculo infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará siempre. Después lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al son de tamborino y flauta. Con los poderes que han obtenido están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo estos brujos menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas por ellos mismos. Después le entrega los sapos vestidos que dio a su maestra cuando abjuraron de Cristo. Y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar, y los polvos para matar personas y ganado y destruir frutos y cosechas. En adelante irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y maldades. Gozarán de interacción directa con su Dios y Señor.
cuando se untan para volar, recitan una frase que expresa la fusión con el demonio. Volaban para acudir hacia los lugares de reunión en sitios apartados, pero también se suponía que viajaban en el espacio y el tiempo por el solo efecto de sus poderes. Pero la creencia más extendida era que utilizaban una escoba para lograrlo. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con niños o utilizaban sus cadáveres para preparar pociones. Otras leyendas decían que solían deslizarse por las noches en los cuartos de los niños de pecho para pellizcarlos, morderlos e incluso chuparles la sangre. Si un adulto intervenía, simplemente desaparecían. También se creía que vivían rodeadas de sus animales favoritos, los que las servían aportando ayudas mágicas. Animales como el gato negro, el cuervo, búho, el sapo, la araña, la rata o la liebre. Estos tenían en común con su dueña el ser temidos y malqueridos. La bruja podía tomar la forma de estos animales, lo que les permitía cometer más fácilmente sus fechorías sin ser reconocidas. Los sabbats eran fiestas organizadas en honor del dios cornudo. Se acompañaban de libaciones, danzas y orgías sexuales con el fin de estimular la fecundidad de las tierras. Es a partir de la Edad Media y por reacción de la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo. Y fue por contrarreacción a las represiones y persecuciones de la Iglesia que el sabbat pagano se sustituyó y se transformó en la Misa Negra. Se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para desarrollar sus ritos mágicos. Los lugares del sabbat estaban alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva. Los sabbats son 8 y están relacionados con los cambios naturales de la Tierra durante el año, los solsticios y equinoccios. Poseen una representación gráfica gracias al diario de la médium y vidente inglesa Sarah Stuart Watson, que en 1820 reveló que 8 símbolos mágicos le fueron revelados para darlos al mundo cuando llegue el momento del cambio de pensamiento en la humanidad. Dicho diario pasó por muchas manos durante casi un siglo, hasta que fue encontrado en un anticuario por una miembro de un coven inglés, practicante de la Wicca Gardneriana, quien lo obsequió al líder del coven, Gerald Gardner. No fue hasta el siglo XX que gracias a un libro wiccano escrito por Patricia Crowther, La tapa del caldero, saldría a la luz esta información, denominando los símbolos como runas brujas. Tiempo después, la misma escritora añadió 5 runas más, ampliando las runas brujas a 13. En la Biblia, las brujas son condenadas por Moisés. En ese tiempo, la misma era reprobada, temida y prohibida por amplios sectores de la población. Hacia fin del siglo XV, en Europa, ya se creía en la existencia de las brujas gracias a las teorías elaboradas bajo la influencia de teólogos e inquisidores de mediados del siglo XIII y difundidas a través de tratados de demonología. Al comienzo del medioevo, Clodoveo I promulgó la llamada Lex Sálica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas. Y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes, establecido entre los años 780 a 782, contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Pero es en 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, donde realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, que se extendió cerca de 4 siglos. Las acusadas fueron forzadas a suscribir o a ratificar, bajo tortura o presión psicológica,
El estereotipo de la bruja está presente desde los juicios de los años 1420 a 1430 y se mantuvo durante más de 2 siglos. En el siglo XV, la Iglesia Católica decidió publicar la bula apostólica Summis Desiderantes Affectivus en 1484, seguido del Manual Demonológico Malleus Maleficarum, expresión del latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Unos 30.000 ejemplares de este manual se pusieron en circulación hasta su última edición en 1669, y también otros tratados similares fueron paralelamente publicados. Las ejecuciones de brujas se legitimaban por las confesiones que los inquisidores les arrancaban, a menudo bajo tortura, o engañando y confundiendo a las inculpadas con falsas promesas, y en algunos casos también su descendencia era castigada, sobre todo si se trataba de niñas. Además, durante los juicios, las confesiones eran más fácilmente sonsacadas a los niños que a los adultos, pues era más sencillo presionarlos y confundirlos. Al inicio eran dirigidos por gente de la iglesia, después fueron encargados por los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada, pinchándola, o bien echándola al agua. Si se la pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería. Por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. Si bien se consideraban que los brujos eran tanto hombres como mujeres, los procesos de brujería fueron casi exclusivamente en contra de mujeres. La locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron el monopolio de la Iglesia en relación con todo lo concerniente a la brujería. La caza de brujas conoció 2 etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520, y la segunda entre 1560 y 1650. Antes de 1571 ya habían funcionado algunas organizaciones inquisitoriales, pero es en este año que se conforma el Tribunal Inquisitorial en Nueva España, contando con una jurisprudencia de 3 millones de kilómetros. Además, por decreto real, el Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas. Otro tipo de oficio, como el de curandera, por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido al tratarse de personas indígenas. Historiadores e investigadores estiman hoy día que el número de víctimas se situó entre 50.000 y 100.000. Alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres pobres, vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Un medio horrible y despiadado de saber si una mujer era bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva. Por el contrario, si la mujer se ahogaba, era prueba de que había muerto inocente. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas frecuentemente pertenecían a las clases populares. Solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o criminales. La mayoría eran de todas las edades y condiciones, de diversas confesiones religiosas, con frecuencia parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en una farmacopea tradicional, consistente en brebajes, infusiones o decocciones de raíces y hierbas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchas mujeres desempeñaron roles de sanadoras en sus comunidades. Estas mujeres, a menudo sin formación académica formal,
adquirían conocimientos de medicina tradicional y herbolaria que transmitían de generación en generación. Eran conocidas como curanderas, parteras o herbolarias y proporcionaban atención médica a sectores de la población que no tenían acceso a médicos formados en universidades. Sin embargo, su posición en la sociedad las hacía vulnerables a acusaciones de brujería. La Iglesia y las autoridades civiles veían con recelo a estas mujeres, especialmente si su conocimiento les otorgaba influencia dentro de la comunidad. Esta persecución no solo buscaba eliminar prácticas consideradas paganas o heréticas, sino que también reflejaba una lucha por el control del conocimiento médico. La caza de brujas, que alcanzó su apogeo entre los siglos XV y XVII, tuvo un impacto devastador en estas mujeres. No solo se les acusaba de prácticas heréticas, sino que también se les atribuían crímenes como el envenenamiento, la conspiración y la realización de actos malignos contra sus vecinos. Por lo general, las mujeres de clases privilegiadas escapaban a este tipo de acusaciones. Pero esa no fue la situación en el llamado Caso de los Venenos, episodio ocurrido en París entre 1670 y 1682 y que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas. Por su parte, Catalina de Médici no vaciló en utilizar este tipo de procesos para eliminar a algunos personajes políticamente molestos. La creencia en las brujas comenzaron a ponerse en duda a partir del fin del siglo XVII. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida. Y en Estados Unidos, el juez y el jurado de Massachusetts, responsables del llamado Procesos de Salem, de 1692 a 1693, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por lo hecho. En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principios del XIX, como Anna Golding en 1782 o en Francia, donde una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos en 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno. En el siglo XX se ha hecho un nuevo intento en la comprensión de la brujería. Mucha gente dice que las brujas eran, de hecho, mujeres sabias que fueron perseguidas por la Iglesia. Esto ha llevado a nuevos movimientos, algunos de los que se conoce como Wicca. Heather Marsh ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la Iglesia y la industria por controlar el poder de la vida y la muerte, el poder centralizado sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina y la ciencia, que prohibió la enseñanza o las prácticas llevadas a cabo anteriormente por las mujeres y las culturas indígenas. Ella escribe que la persecución de las brujas ha coloreado la misoginia desde la década de 1400. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. No olvides que puedes suscribirte y darle al botón de me gusta. Hasta la próxima.